A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo secreto en nuestro programa En lo secreto. Estamos estudiando, reflexionando, meditando, todo junto, ¿verdad? El Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Si no has tenido oportunidad de escuchar las demás enseñanzas, puedes buscarlas en YouTube o en las plataformas de podcast de tu preferencia. Vamos a continuar y en el episodio anterior vimos sobre el dar, la importancia de dar, ¿verdad? Cómo Jesús enseña a las personas que estuvieron en ese momento en la historia sentados, asumo yo, ¿verdad? Escuchando esta enseñanza, que pues no sé cuánto tiempo estuvieran allí, porque pues fueron 3 capítulos, ¿va? Donde estuvieron escuchando las enseñanzas de Jesús. Esos 3 capítulos completos, si tú y yo practicamos, llevamos a vida cada una de estas enseñanzas, pues lo que se va a formar en nosotros es el carácter de Jesús. Es el poder crecer en nosotros en esa forma de ser de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar en esta parte que en la versión de Reina Valera tiene un título arriba que dice Jesús y la oración. Y está en el capítulo 6, versículos del 5 al 15. Y vamos a hablar de una parte que los estudiosos llaman una de las disciplinas espirituales del cristiano, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me gusta más llamarle esas conversaciones, esas pláticas que nosotros como hijos de Dios nos conviene tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Ese término de oración nosotros lo vemos muy, muy relacionado a veces a cierta estructura, a cierta manera de hablar, ciertos términos que debo de usar delante de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues cada quien tiene su estilo, ¿no? Porque cada quien, así como los hijos en una familia, cada uno tiene una relación peculiar y particular con los padres. No todos los hijos se relacionan igual con sus padres. Pues con Dios pasa lo mismo. Cada uno de nosotros somos personas hechas a su imagen y a su semejanza, pero tenemos también dado por Él un diseño especial en relación al carácter, al temperamento, a la personalidad. Entonces, cada quien nos comunicamos con Dios de la manera muy personal. Y eso debería de ser, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Lo triste es que yo hablara con mi papá igual que habla Yehudy, igual que habla Sonia, con los mismos términos que usa Mariana, con las mismas expresiones y tonos de voz que usa Damaris. Entonces a veces nos copiamos. Cuando estamos aprendiendo a orar, pues creo que no está mal, ¿verdad? Porque es como cuando los niños aprenden a hablar, así nos pasó a ti y a mí, pues es por imitación. Aprendemos por imitación a hablar. Balbuceamos, decimos las primeras palabras que solamente a veces los padres entienden las palabras de los hijos, ¿verdad? Pero esos códigos de comunicación que a veces los niños tienen y que nomás los papás dicen, es que quiere esto, ¿no? Entonces, pero a veces para la oración también nosotros nos volvemos así. Cuando tenemos poco tiempo de conocer al Señor Jesús, que empezamos a tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues hablamos de tal, o sea, como que empezamos a oír los términos de otra persona y pues a veces los adoptamos.
Y cambiamos mucho de acuerdo al ámbito en el que estemos, ¿no? Podemos estar a lo mejor en la congregación y oramos de una manera porque nos oyen nosotros. Y ahorita vamos a ver este término, ¿verdad? Pero cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hilo secreto, en nuestro lugar privado, pues ahí nos podemos hablar más así, más genuinamente, por llamarla de una manera, con Dios. Y vamos a ver todo lo que menciona, esas características que Jesús empieza a enseñar aquí en esta parte de Mateo, capítulo 6, y como te mencioné, del versículo 5 al 15. Y primero te lo voy a leer así todo completito en la versión de Reina Valera. E inicia en el 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, quien estuvo en la enseñanza y en el episodio, o que haya escuchado el episodio pasado, mencionábamos que es importante cuando leemos escribir ciertas palabras, que son palabras claves en las enseñanzas. Y dice, y cuando ores, fíjese aquí vamos a empezar desde así inicio, y ahí anota, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Vuelve este término a salir, como cuando está en el dar. Porque ellos, o se hacen los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué interesante que al igual que en el versículo 1 del capítulo 6, que ya estudiamos, habla sobre recompensa. Entonces es otra palabra que debemos de anotar o tomar atención. Entonces aquí llamamos 3 palabras en este versículo 5. Y hipócrita, recompensa. Mas tú, aquí no están hablando de los hipócritas. Están hablando de ti. Me están hablando a mí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces aquí podemos ver que nosotros, tú y yo, cuando oremos, necesitamos tener esta actitud de privacidad, de en lo secreto. Nuestro ministerio se llama En lo secreto y está pues fundamentado en este versículo de Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego en el versículo 7, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Y luego ya viene la instrucción de cómo sí se ora. Primero, Jesús aquí nos dice qué actitudes no debemos de tener. Nos dice, no sean hipócritas, no oren en público. Bueno, y tú puedes decir, híjole, y cuando vamos a una cruzada de evangelismo y estamos orando por las personas, aquí estamos hablando de tu relación personal con Dios. En esta parte de estos versículos. Que por ejemplo, que yo me ponga, que porque voy a la congregación y digo, ay Padre, te amo, te bendigo, eres tan bueno, poderoso, ¿verdad? Y hasta agarro un tonito. Pero en mi casa, en ese lugar de privacidad, yo no tengo una relación con Dios. Ahí yo estoy siendo una hipócrita, porque solamente quiero basar mi relación personal con Dios delante de las personas. Y dice Dios, bueno, si eso tú quieres, tú tendrás la recompensa. Tú tendrás la recompensa de que, por ejemplo, las personas puedan decir, ay, qué bonito ora Malena, ¿verdad? Ay, qué bárbaro, cómo fluye, ay, qué unción tiene esta mujer. Ahí va a tener la recompensa. En esos comentarios nada más, porque yo tengo mi relación personal con Dios y esto aquí en comillo, solamente delante de las personas para que vean ellas
que yo oro a Dios. Y Dios me dice a mí que si yo lo hago con ese corazón y en esa actitud, estoy siendo ¿qué? Una hipócrita. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Pero no lo digo yo, está escrito en el Sermón del Monte. Entonces, no con esa actitud de hipocresía, no públicamente nada más para que las demás personas me adulen, ¿verdad? O me admiren, no usando vanas repeticiones. Ay, y lo mismo. Y como te digo, a veces aprendemos a orar en los primeros momentos por repetición, ¿verdad? O escuchamos tal vez al pastor, o el líder, o la persona que a lo mejor te está discipulando. Y oras así, repitiendo lo mismo que ellos. Y algo se va a notar que si tú no brincas a tener una manera diferente de orar, quiere decir que tú solamente oras cuando estás en público, no cuando tienes una relación personal con el Padre. Entre más relación tenemos con el Padre, nuestra oración va a ser menos religiosa, más sencilla, más espontánea, más familiar. Entonces, sin esas vanas repeticiones, que a veces usamos términos y los agarramos, ¿verdad? Y usamos una terminología que ni en la Biblia está, pero porque hay gente que ora y dice cosas y nosotros también lo mencionamos, pero ni sabemos si tiene un fundamento en la palabra, porque nada más estamos haciendo ¿qué? Vanas repeticiones. Con vanas repeticiones de otras personas que después esas repeticiones las hacemos propias. Pero aquí dice la palabra que son vanas, o sea, no producen nada, absolutamente nada. Pero eso es como no la debemos de hacer la oración. No debemos de desarrollar una comunión, pues que más bien aquí creo que voy a quitar esa palabra, porque eso no es tener comunión con Dios, ¿verdad? Es nada más repeticiones ante las personas para que las personas nos den ya la recompensa, hagan su comentario hacia nosotros y no de manera pública, pero cómo sí debemos de orar. Entonces Jesús enseñó a partir del versículo 9, vosotros pues oraréis así, esta es la manera. A veces cuando las personas dicen, es que yo no sé orar, pues entonces vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo y empecemos a ver esta parte, ¿verdad? Y sobre todo, si yo quiero aprender a orar, voy a ver cómo Jesús dice que yo debo de orar. Cómo dice Jesús, cómo enseña que tú y yo debemos de orar. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primeramente, dadle el reconocimiento y la soberanía a Dios, empezando con adoración, o sea, reconocer quién es Él. Y a veces, bueno, no sé si tú, y no es para que tampoco te desanimes, ¿verdad? Pero a veces entramos como no le decimos nada, sino que nomás llegamos y dame, necesito, quiero, ¿verdad? La necesidad, el milagro que me urge. Pero ni tan siquiera lo saludo, ni tan siquiera le digo quién es Él para mí, o sea, llego nada más a la necesidad. Pero aquí dice Jesús, pero ustedes cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí, entre más nosotros desarrollemos una relación personal con Dios, va a ser más fácil hablar con Él. Va a ser más fácil que fluya de nuestro corazón todo lo que nosotros reconocemos y sabemos de quién es Él. Le vamos a pedir que venga su reino, dice aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Entonces pedirle a Él que venga el reino de Dios, que lo que existe en el cielo se haga manifiesto aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí ya empezamos, ¿verdad? Empezamos con adoración, empezamos diciéndole que, ¿verdad? Que nosotros anhelamos que el reino de Dios venga a nuestras vidas. La palabra dice que el reino de Dios no es paz y gozo en el Espíritu Santo. También sabemos que el reino de Dios es sanidad, libertad,
seguridad, todo lo que significa la salvación. ¿Sí? Y poder decir, Señor, que ese es reino tuyo, que se establezca en mi vida, Señor, que tu voluntad sea hecha en mí, que tu voluntad sea hecha en mi vida este día, Señor. Quiero rendir mi corazón a ti. Quiero rendir mi voluntad para que tu voluntad sea la que sea establecida en mí, Señor. Entonces, reconocerle, estarme reconociendo que Él es el soberano. Y luego, pues, pedir esa provisión de Dios. Pero dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué el pan nuestro de cada día? Porque a veces nosotros vivimos afanados con el mañana. A veces vivimos en el pasado. Pero Dios quiere que vivamos el aquí y el ahora, el hoy. El sustento que tú me vayas a dar, Señor, de este día. Como el maná. ¿Se recuerdan el maná que Dios daba en el desierto? El maná tenía un lapso caducaba muy pronto. Ya para el siguiente día no servía. Entonces nosotros necesitamos estar agradecidos y pidiendo la provisión de Dios y agradecerla. Porque de algo que tú y yo, entre muchas bendiciones, pero algo que la palabra dice que tenemos asegurado es el que vamos a comer y el que vamos a vestir. Porque dice su palabra que si Él alimenta a los pájaros y viste a los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Entonces, Señor, gracias por la provisión tuya del día de hoy, sin el afán al mañana, sin el temor a si mañana o en mi vejez o en un futuro lejano o cercano, ¿cómo va a estar la situación? Si la situación gubernamental o económica del país, ¿verdad? Va a estar, va a ser buena para entonces. No, sino que dependemos de su soberanía, de su cuidado, de su amor hacia nosotros, no de las condiciones de donde vivimos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, pedir perdón y otorgar perdón. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la leche con la magnesia, verdad? Porque aquí se está diciendo que la oración y luego sale con lo del perdón. Pues, ¿qué no estamos hablando con Él? Pues sí, pero para Dios es importante que nosotros practiquemos el perdón. A veces nosotros queremos quitarnos la responsabilidad personal del perdonar y decimos, pero ¿quién soy yo para perdonar? Pues eres quién, exactamente, tú eres, yo soy quien debo de perdonar y otorgar perdón. Pero dice, perdonen nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces a veces como que nos comprometemos aquí mucho, ¿verdad? Porque dices tú, a ver, ok, yo quiero que Dios me perdone, así como yo perdono a mi deudor. ¿Verdad que a veces nos podemos nosotros atar con los dichos de nuestra boca? De aquí nosotros lo estamos comprometiendo, Señor, perdóname en la medida que yo perdono al que a mí me ofendió. Y como le digo, a veces nos excluimos y decimos, pero ¿quién soy yo para perdonar? Como te repito, eres la persona propicia, adecuada para otorgar perdón. Porque decimos, ni que solo Dios, o sea, que Dios es el que puede perdonar pecados. Pero aquí la palabra y en otras partes de la palabra de la Biblia dice que nosotros necesitamos caminar en el perdón. Y aquí, si no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego vuelve a decir en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una tentación aquí en medio. Está hablando de perdonar, que nos perdone como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego habla de una tentación. En otras versiones creo que es más correcto el término que emplea porque miren, la palabra dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cuál puede ser una tentación? Porque miren, habla en el 4, en el 12 de que nos perdonen las deudas así como nosotros. En el 13 habla de, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Estamos otorgando de nuevo una adoración a Dios reconociendo su soberanía. Y luego dice en el 14, ¿por qué?
si perdonáis a los hombres sus ofensas. Entonces aquí a mí me llaman la atención estos ligues. ¿Qué la tentación será no perdonar? ¿Qué la tentación será el que nosotros no queramos morir a nosotros mismos y llevar a la cruz las ofensas que a nosotros nos han hecho? Tal vez esa sea la tentación mayor que tengamos, ¿verdad? Porque a veces habemos personas, te puede pasar a ti, que a lo mejor dices tú, no, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Yo ya tengo tantos años, ya soy un adulto mayor, o ya soy muy adulto, ya pasé por esas cosas que a lo mejor, pobrecitos los jóvenes, ¿verdad? Que ahorita que puedan estar con que les llama la atención acá, y luego en este mundo tan especial, ¿verdad? En el cual vivimos, que cada vez la maldad se aumenta más, y a veces oramos incorrectamente, ¿verdad? Como debemos decir, Señor, que la maldad se acabe. No, la palabra de Dios dice, esto va para mayor, esto va a aumentar. Lo que tenemos que pedir es que Dios nos guarde de esa maldad, ¿sí? Nos guarde de eso, de este mundo. Pero de que esto se va a minorar, mis hermanos, de esto no dice la palabra. Esto va en aumento. Entonces a veces la gente de que ya no haya esto, que ya no hay el otro, que ya no lo hay. Oye, pero que entonces estamos orando como algo que la palabra no dice. La esperanza que tú y yo tenemos es que donde esa maldad va a ser aumentada, va a sobreabundar la gracia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, hay que no caigamos en esa tentación de no otorgar el perdón. Que no caigamos en esas maneras de orar con vanas palabrerías donde estamos orando totalmente fuera de lo que la palabra dice que va a acontecer. Porque, mis hermanos, si no acontece eso, el Señor Jesús no va a venir. Entonces, todo esto son principios de dolores, son señales de que Jesús falta un día menos. ¿Cuándo va a ser? No tengo ni la menor idea. Lo que sí tengo la certeza, que cada día que pasa es un día menos para que el Señor Jesús regrese. Un día menos. Y dice del 15, seguimos con la importancia del perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dices tú, bueno, pues Jesús, mejor no hubiera, ¿cómo no quitó esta parte del sermón del monte? Y nomás nos hubiera dicho de que orar, pero cómo orar, ¿verdad? Cómo orar y cómo parecer más espiritual y cómo obtener, ¿verdad? Respuestas a la oración. ¿Por qué no respuestas a la intercesión? Que hubiera sido aquí estos versículos un curso intensivo de la oración que yo quiero que sea. Pero no, aquí está un curso intensivo de la oración que el Padre quiere que tú y yo tengamos y que nos la enseñó a través de Jesús. Ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, de versículos 5 al 14. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. De sinagoga, ¿verdad? Pues ahorita ponle templo, iglesia, congregación, porque es lo mismo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era la sinagoga, donde todos puedan ver. Les digo la verdad. ¿Recuerdan que en la enseñanza anterior Jesús dice, les digo la verdad? Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Estamos hablando de la oración personal, ¿no? 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. 9. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto,
que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Me gusta mucho esta versión, oye. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Está muy interesante, ¿verdad? Esta versión. Bueno, acuérdate que esta parte de los secretos se llama reflexiones en los secretos. El poder reflexionar, meditar en lo que dice la palabra. A veces incluso la palabra la leemos sin sentido. ¿Qué quiero decir? Que ya la hemos leído tantas veces lo mismo que ya la repetimos. La hacemos también una vana repetición. Pero no permitimos que el Espíritu Santo nos confronte con lo que está hablando. Es importante que si nosotros ya tenemos tiempo orando, sí podemos estudiar y meditar y reflexionar esta parte del Sermón del Monte y poder vernos en este espejo, que la palabra es un espejo. Vernos en este espejo y decir, híjola, me siento como que caigo más en el perfil de los hipócritas. Como que me estoy siendo muy gentil, como que repito mucho lo mismo. Y nunca me presento reconociendo quién eres tú, sino que realmente nada más llego y te pido por mis necesidades. Y vivo una vida de rencor, de amargura, sin otorgarle perdón absolutamente a nadie, porque me han herido demasiado. Entonces, la oración tiene que ver mucho con el perdón. Y no te estoy engañando, tú lo puedes ver aquí. 3 versículos enfocados a qué tiene que ver la oración con el perdón. Hay otros versículos que dice que si tú estás orando y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, vayas primero y pidas perdón a esa persona. Que si estás entregando la ofrenda y la oración es una parte de nuestra ofrenda a Dios, y recordamos que tenemos algo contra alguien, vayamos con esa persona y pidamos perdón. Entonces el perdón tiene más que ver con la oración que lo que tú y yo podemos imaginar. Y pedirle al Señor siempre que nos libre de la tentación, que nos guarde del mal. Y otra parte de la palabra dice, en el mundo tendrán aflicción. O sea, ya está dicho, pero dice, no teman. Dice Jesús, no teman. Yo ya me he sido al mundo. Entonces, no le tengamos miedo a todo lo que estamos oyendo que está pasando ahorita en el mundo. Guerras, rumores de guerras, maremotos, huracanes impresionantes que devastan ciudades. Es parte de lo que se tiene que vivir. Además, pedirle al Padre que nos guarde. Y Él dice que Él, fíjense nada más, que nos tiene guardados como la gallina sus pollitos. Estamos en lugar seguro. Estamos guardados ahí en Él. Bueno, entonces, una hermosa enseñanza del sermón. Jesús fue muy claro. Así no se ora. Así sí se ora. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Un gran abrazo.